Soy Lili. Soy Cintia. Somos hermanas. Somos mamás, esposas y mujeres en transformación constante. Somos seguidoras de Jesucristo y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y a la distancia nos reunimos para aprender e inspirarnos la una a la otra sobre lo que vamos descubriendo a través del estudio del Evangelio y la revelación personal, tomando como base la temática semanal de Ven, Sígueme. Principalmente reflexionamos sobre nuestro rol como madres, mujeres y discípulas de Cristo. No desde la perfección, sino desde la vida real, las preguntas honestas y una fe que sigue transformándose. Bienvenida a Ven, Sígueme de Hermana a Hermana. Buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí reunidas Lili y yo para grabar un nuevo episodio. Este episodio se llama Ser un seguidor más fiel de la rectitud y abarca Génesis 12 al 17 y Abraham del 1 al 2. Sí. Como lo ha mencionado Lili, no vamos a hablar de todos los puntos doctrinales ni de todo eso, sino más bien nuestro objetivo es hablar de lo que nos llegó más al corazón y de lo que sentimos que puede ser aplicable a nuestra vida ahora como mamás, como mujeres, como seguidoras de Cristo, como esposas, en nuestro camino del día a día. Entonces, Lili, no sé si hay algo que quieras introducir rápidamente este tema de hoy. Ok, bueno, como dice la lección, ¿no? Esto es acerca de llegar a ser un hombre fiel y seguidor de rectitud, de la rectitud. Y está hablando particularmente de Abraham, estamos hablando de los convenios que hace con el Señor, estamos hablando de su historia con su esposa Sarai. Entonces, durante este periodo, tanto en la Biblia como en el libro de Abraham, vemos todo lo que sucede, ¿no? Antes de que llegue a ser Abraham, cuando todavía es Abraham, toda esa historia y luego el convenio que hace con Dios, sus promesas. Pero ¿sabes qué es lo que a lo que a mí me tocó mucho? O sea, digo, yo creo que los convenios los entendemos para aquellos que ya los hemos hecho, del bautismo, convenios en el templo, no son promesas entre Dios y entre nosotros, ¿no? Es algo que puede llenar nuestra vida de rectitud y de bendiciones cuando cumplimos nuestra parte. Pero lo que me encantó es que empieza todo con el deseo, con los deseos de Abraham y con los deseos de Sarai. Y en Abraham 1, me parece que está. Abraham 1:2. Exacto, ahí es donde está. ¿Quieres leer la escritura de la que estoy hablando? Está muy bonita. Dice, y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarla, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud, y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios. Llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Entonces, de ahí vemos, él enfatiza todos sus deseos, o sea, ahí están, desde ese momento, todos sus deseos son los deseos de serle fiel a Dios, sus deseos de seguir sus mandamientos. Y todo eso, el Señor se lo cumple con una promesa. Pero tú alguna vez me dijiste, ¿no? Que muchas veces que nosotros funcionamos así, que empezamos con el deseo y esos deseos se vuelven pensamientos y esos pensamientos se vuelven acciones y esas acciones tienen su recompensa o su, ¿no? La lógica esperada del trabajo que pones en esas cosas, ¿no? Entonces, de aquí es la mayor recompensa que pudo haber. Viene Dios, hace este convenio con él, que no solamente es para él. Esa fue la otra cosa que me encantó, que el convenio no lo hace solamente con Abraham, con los dos. Y a los dos les promete las mismas cosas, que van a ser los padres de naciones, de reyes, que van a tener el evangelio, que van a tener todas estas cosas que el Señor quiere para ellos. Sí, con Abraham y con Sarai. Y con Sarai, que en este momento todavía son Abraham y Sarai. Y eso me llegó mucho, porque me hizo pensar cuáles son mis deseos.
¿De dónde estoy yo con mis deseos? Como madre, como hija. ¿Tú qué piensas? Porque me imagino que también esta parte fue un poco la que te llamó la atención a ti. Lo puedo ver en tu cara. Básicamente que esto me voló la cabeza a nivel del deseo, no desde el punto de que no sabía que el deseo era el que generaba, ¿no? Tu deseo, tu intención genera tu pensamiento y genera tus emociones y genera tus acciones en la vida, porque eso es claramente así. Ahora, ¿cuál debe ser tu deseo? ¿Cómo debe estar tu deseo? ¿Cómo están tus deseos en tu corazón? Y como seres humanos podemos estar deseando muchas cosas buenas generalmente, porque yo sí creo en la bondad del ser humano y en nuestros buenos deseos para crecer, para ser buenas esposas, buenas madres, para poder servir a nuestra comunidad, a las personas que nos topamos. Sí creo en que estamos de manera constante buscando hacer el bien. El tema que a mí me sorprendió es el discurso que viene abajo en la cita. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo o de verlo, de leerlo, del Elder Anderson. Y ese Ujú. discurso del Elder Anderson dice, hay una cita que viene aquí en el manual y dice, todos estamos influenciados por nuestra familia y nuestra cultura. Y él habla acerca de nuestro nivel de deseos, de los deseos que tenemos. Claramente tenemos influencia, ¿no? Por ejemplo, quienes crecimos con papás diciéndonos, no, mejor estudia para médico, para ser ingeniero, para ser, ¿no? O sea, crecimos con cierta influencia de la sociedad y de las personas en cuanto a nuestros propios deseos, ¿no? Influenciando nuestros deseos de lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Y luego él dice, y sin embargo, creo que hay un lugar dentro de nosotros que controlamos y creamos exclusiva e individualmente. Con el tiempo, nuestros deseos internos cobran vida y se manifiestan en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Qué padre. Eso me encantó. Y luego me fui al discurso, pero algo que querías agregar. No, 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 digo, me recordó una experiencia, varias experiencias que tengo en la vida, pero no, quiero que sigas explicando porque yo creo que es importante esto. Me fui al discurso y el discurso se llama, no, no lo encontré en español, lo encontré en inglés y se llama Educate Your Desires, Your Righteous Desires. O sea, es educa tus deseos justos. Y a mí me encantó porque en sí no dice educa tus deseos, todos tus deseos, ¿no? Sino más bien es educa tus deseos justos. Y yo dije, bueno, o sea, pues si ya son deseos justos, ¿qué tendría yo que educarles, no? Quizá fue mi primera impresión al respecto. Pero después empecé a ver más adentro y me di cuenta que, a lo que se refería es que ciertamente tenemos muy buenos deseos. Por ejemplo, si yo tengo el deseo de de jugar con mis hijos, ¿no? Es un buen deseo, no, no hay una mala intención, es un buen deseo. Pero ¿qué tanto realmente llevo a cabo ese deseo en mi vida cotidiana? Que porque estoy trabajando, que porque estoy estudiando, que porque estoy cansada, que por N cantidad de cosas y termino sin jugar con mis hijos, como a mí me gustaría, como mi deseo me lo está pidiendo, ¿sí? Sí. Y sé que es un deseo justo. Entonces, educar tus deseos viene de esto, esta idea de trabajar en hacer más grandes esos deseos, trabajar en realmente hacerlos posibles en tu vida, trabajar obviamente con la mano al lado así de Jesucristo para que te ayude a concretar esos deseos justos. Seguir en ese proceso de un deseo justo, hacerlo realidad y posible a medida que cambias pensamientos, cambias emociones, pero también te acercas más a Cristo y poco a poco te vuelves una persona que está viviendo no solo desde un buen lugar, sino desde un buen deseo que nació de tu corazón, que es justo. Y de esa manera vas educando tus deseos. No te lo digo de manera general, pero siento que Claro. es como súper valioso el saber que esos deseos justos que a lo mejor ahorita, hoy no puedes cumplir como ser humano, por la razón que sea, si tú te acercas a Cristo y trabajas en, en cultivar esos deseos, puedes llegar a realizarlos. Eso me encanta. ¿Y sabes qué me hizo pensar? Ay, yo en la universidad escribí un poema de una escritura que está en el libro de Doctrinas y Convenios.
ahora mismo, tiene muchos años de esto, no recuerdo dónde está la escritura exactamente de Doctrinas y Convenios, pero lo que dice la escritura es que el Señor te juzgará por tus deseos y también por tus acciones, o sea, no solo por lo que haces, sino también por lo que deseas. Y a veces yo creo que muchas veces queremos hacer ciertas cosas y a lo mejor no tenemos toda la oportunidad en este mundo, a lo mejor, no, por X o Y, o sea, no se nos da, pero el Señor toma en cuenta esos deseos para, yo creo que para el día que nos juzgue o para el día que tengamos, lo tengamos otra vez en nuestra presencia, que estemos en su presencia, va a tomar en cuenta esas cosas los deseos rectos de nuestro corazón. Y la verdad es que a mí me llena de mucha, o sea, esa promesa me ayuda a decir, mira, yo sé que a veces no logro hacer las cosas que yo quiero, o sea, muchas cosas buenas que yo quisiera hacer y no las logro, pero el Señor aún así me las va a contar, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir deseando tener buenos deseos? Y algunas cosas se van a poder hacer, o sea, algunas cosas las voy a lograr, pero yo creo que el Señor va a tomar en cuenta todas esas cosas que yo he querido hacer, las cosas que he querido participar y los deseos de ser una mejor persona, incluso los deseos a lo mejor de limpiar mi casa, ¿no? De tenerla más organizada o de lo que tú quieras, o sea, porque siento a veces que necesito organizar ciertas cosas y no siempre tengo tiempo para hacerlo, no siempre tengo tiempo para estar con mis hijos todo el tiempo que yo quisiera, ¿no? Yo creo que el Señor va a tomar en cuenta que mi corazón estaba ahí. Sí, y yo estoy contigo en todo eso. Creo de verdad que nuestros deseos justos no solamente nos cuentan para algo bueno con el Señor, como tú lo dices, sino también son la semilla que necesitamos para poder lograrlos. Claramente, probablemente no logremos todos nuestros deseos justos en esta tierra. Eso me queda claro, que probablemente no suceda. Sin embargo, sí creo que hay un buen chance de que suceda si los utilizamos como esa semilla que nos puede llevar a seguirse creciendo y desarrollándose. Claro, porque, o sea, digo, sin eso, pues sin ese deseo no llegamos a ninguna parte. O sea, primero tenemos que tener la intención de hacer algo para poder realmente lograrlo, si no, no pasa nada. Y te digo que eso me recordaba una experiencia, que es cuando estaba yo en la universidad. Digo, en mi bendición patriarcal me dice que yo tenía que terminarlo, o sea, que yo debería terminar la universidad, que el Señor me bendecía para que pudiera terminar una carrera. Entonces, yo estando en la universidad, necesitaba cambiar, porque mi carrera no estaba en la universidad donde yo estaba, en BYU, Idaho, y me tuve que transferir a BYU para poder hacer la carrera. Pero tenía yo que pagar el primer semestre, o sea, como estudiante internacional hay que pagar el primer semestre desde antes de que empieces la escuela. Y yo no tenía manera de pagarlo. Pero el Señor, yo oré mucho esa ocasión para saber si era el lugar donde yo tenía que ir, para que me ayudara a poder hacerlo. Me aceptaron, y necesitaban solamente la firma de mi obispo y el dinero. Voy con el obispo, le digo lo que está pasando, paso mi entrevista y antes de que termináramos la entrevista me pregunta, ¿cómo vas a pagar? Porque tienes que pagar, ¿no? Y yo le dije, es que no sé, el Señor me mandó a que terminara yo la carrera y no sé cómo la vamos a pagar y no sé, yo sé que mis papás no tienen ese dinero, pero pues algo vamos a vender, es lo que le dije. Algo venderán mis papás o en algo me podrán ayudar. O me voy a trabajar a lo mejor por un semestre o dos, ¿no? Y me queda viendo y me dice, no te preocupes. Dice, yo tengo unos amigos que te pueden ayudar. Es que no te preocupes. Yo voy a mandar esto con el cheque para el primer semestre. Mi firma para que dice que pasas la entrevista y aquí está también el cheque. No te preocupes. Y así, tal cual. Y recuerdo o sea, yo de haber llorado de agradecimiento tanto sin ti, porque el Señor sabía lo que estaba en mi corazón, o sea, Él sabía que mis intenciones era hacer lo que Él me pidió que yo hiciera. Y encontró una forma en la que yo lo hiciera, ¿no? Que yo no esperaba, Mm. que no sabía qué iba a pasar, pero
el Señor nos bendice cuando nos manda a hacer algo, cuando Él está de acuerdo con nuestras intenciones de nuestro corazón, el Señor nos pone el camino para hacer las cosas. No estamos haciéndolo solos. Y de eso tengo un testimonio enorme. Gracias, Lili. Y yo escucho este testimonio muy fuerte de cuando estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado y tenemos ese deseo en nuestro corazón de lograrlo. No solamente podemos lograrlo a nivel, físico, de entrega, de trabajo, sino también lo podemos lograr porque el Señor abre las puertas para poder hacerlo. Así es. Así Y en es. este caso yo creo que es una gran bendición que el Señor pudiera abrir las puertas, porque no solamente tú tenías un obispo inspirado, sino tuviste un obispo que dejó que su corazón se tocara y encontró la manera de hacerlo posible. Que obviamente esto todo vino por Dios, ¿no? O sea, Dios fue el que abrió esa posibilidad. Así es. Entonces, digo, con esa experiencia yo he podido creer que muchos de mis deseos que no parecen posibles se pueden hacer realidad. Y creo que muchas veces en la vida tenemos buenas intenciones y no sabemos cómo las vamos a lograr. Tenemos buenos deseos que el Señor quiere que hagamos. Y yo creo que debemos tener un poquito más de fe. Y si es lo que el Señor quiere para nosotros, Él va a abrir las puertas, se van a dar las cosas. Y claro que hay que meditar, o sea, hay que pensar, que llevar las cosas al Señor. Pero si es lo que quiere para ti, no, lo que es para ti se va a dar. Así es, lo que es para ti se va a dar y se da. Yo aprendí eso de ti, de mi juventud, lo aprendí de ti y de tu experiencia y de lo que me compartías a mí. Ya después, obviamente lo fui experimentando en mi propia vida y creció un testimonio para mí de que así es, de que el Señor te manda a hacer algo y si tú lo tomas para ti en tu deseo, lo logras porque el Señor está contigo en todo el camino. Pero recuerdo que la primera vez que tú me compartiste algo así fue cuando me dijiste, si esto es para mí, me van a dar la visa y voy a poder hacerlo. Bueno, Y ibas con todo, con toda la fe y con todo el conocimiento de que si era para ti, todo se iba a dar. Y recuerdo que saliste de la entrevista de la embajada diciéndome, pues ya, sí me dieron la visa, así que sí me regreso y sí voy a seguir estudiando en BYU. Entonces, recuerdo que para mí eso fue como, wow, mi hermana puede tener ese nivel y ese tamaño de fe y yo también puedo desarrollar ese tamaño de fe. Gracias, Lili, porque me has dado esa fe y me has mostrado desde tu vivencia, ha sido un gran ejemplo para mí de cómo el Señor abre las puertas y nos muestra siempre el camino. Y yo tengo también experiencias del mismo tipo, de diferentes, digo, el mismo tipo que me va abriendo el camino el Señor, eh, de diferentes cosas, pero creo que el aprenderlo de ti fue la primera vez que lo viví, digamos, de manera cercana. Entonces, gracias, Leita, por mostrármelo, que era posible. bueno que te... Yo creo que desde entonces tú me lo has recordado una y otra vez. Cuando perdí mi trabajo ya no sabía yo dónde iba a poder, o sea, dónde podía trabajar para poder pagar las cosas que necesito pagar. Tú me recordaste esto, me recordaste que el Señor siempre me ha abrido las puertas y en los deseos de mi corazón me los ha dado cuando son lo que es para mí, cuando ha sido correcto en mi vida. Y el poder recordar eso me ha dado la paz para poder seguir cuando no estoy segura qué va a pasar. Así que por eso es tan importante estar juntas y podernos enseñar una a la otra, Sí. porque tu testimonio, pues, me enseña a mí y el mío te enseña a ti y nos fortalecemos juntas. En los deseos justos de cualquier ser humano, el Señor va a estar presente y le va a poder ayudar, siempre y cuando obviamente nosotros tomemos a Él en cuenta. Entonces, Sí. en el caso de Abraham, que es un ejemplo clarísimo,
Él tenía muchos deseos justos y leímos la escritura al principio, pero si te das cuenta, era como uno de sus grandes deseos era ser un fiel seguidor de Cristo y de sus enseñanzas y seguir a Dios, ¿no? Era parte de su gran deseo. Entonces, yo me puse a pensar, ¿cómo está mi deseo de ser ese fiel seguidora de Cristo? Eso, o sea, ¿en qué lugar está ahorita en mi vida? Ser esa Ya. fiel seguidora de Cristo, porque a lo mejor sí está bueno, voy a hacer mi trabajo y hay un deseo fuerte en hacer mi trabajo y lograr ciertos objetivos a nivel de ayudar a la gente, ayudar a las mamás, toda esta parte, ¿no? Y a lo mejor tengo un muy buen deseo a nivel de ayudar a mis hijos en algunas cosas y muy buen deseo en generar ciertos recursos para mi familia, pero a lo mejor me está faltando, ¿sí? Acercarme un poquito más a este deseo de ser una fiel seguidora de Cristo, desde la pureza que eso significa. Claro. Entonces, como que me hizo pensar, o sea, ¿dónde está ese deseo en mí? O sea, ¿a qué nivel está? Pues, ¿en qué momento ahorita, en qué escala está, si fuera del 0 al 10? ¿Qué tanto está en el 10 o qué tanto está más al cerca del cero? ¿No? Para mí, en mi prioridad de vida, en mis prioridades constantes. Wow. Sí. El ser un seguidor fiel de Cristo, el ser una seguidora fiel de Cristo, ¿qué es para mí? ¿Qué representa para mí? ¿Qué deseos tendría que tener por otras personas, por mí misma? ¿Cómo tendría que estar adorando a Dios y a Cristo en este momento en mi vida? Porque seguirlo en rectitud no solamente requiere que yo viva o sea, que yo viva ciertas cosas, sino también que esté en mi corazón ese deseo. Entonces, yo siento Claro. que ambas cosas van combinadas. O sea, desde mi corazón, el deseo y la intención de verdad de ser esa fiel seguidora de la rectitud y por otro lado, de estarlo viviendo. Y yo te decía que hay personas que pueden sentir el poder que viene y emana de ellos, que viene de Dios, obviamente, ¿no? Que Dios les da ese poder, esa posibilidad. Y ese poder viene de las personas que realmente viven lo que enseñan, viven lo que dicen. No nada más están hablando por hablar, están realmente viviendo las cosas. Y esta Mm. semana se anunció el llamamiento del nuevo apóstol que es el presidente del Elder Gilbert. Y yo tuve la posibilidad de conocer al Elder Gilbert cuando era presidente de BYU Idaho. Y en esa época él pues fue el que empezó a hacer BYU Idaho Online, él fue el que se metió para hacer todas esas cosas, él desarrolló Pathway también y desarrolló muchas cosas, se metió 100% en eso. Te voy a decir, y esa ha sido una gran bendición para tantos miembros de la iglesia por todas partes del mundo. Yo creo que la gente que vive aquí en los Estados Unidos, que no sabe bien de qué se trata el Pathway, no entienden la cantidad de miembros de la iglesia que han sido bendecidos por medio de esta visión, de este deseo de llevar calidad universitaria por línea a todo el mundo, no solamente a las personas que viven aquí. Es bien interesante porque yo estaba leyendo su biografía un poquito también escuchándolo a él. Y lo que él decía, que su gran deseo, volvemos al punto, él tenía el deseo en su corazón de servir en la universidad de la iglesia, en BYU. Cuando él llega, él no llega como presidente, él primero llega por llamado del presidente en ese momento, por sus deseos, digamos, de su corazón era, bueno, amigo, yo era, pues, ¿qué tanto puedo influir ahí cuando son, pues, bien poquitos y alumnos y es bien chiquito? Y cuando él llega como sí, cumpliendo y tratando de servir a Dios, pero también llega como con esta sensación de, pues es que es muy pequeño el impacto que puede tener si yo trabajo aquí. Y cuando llega el presidente de BYU Idaho en ese momento le dice, yo lo que quiero es que lleves esto a todo el mundo. Entonces tú vienes aquí para llevarlo a todo el mundo. Y en ese momento él empieza a crear la logística, la visión y todo para llevarlo al mundo. Y entonces ahora él no nada más sirvió como presidente en Idaho. Él servía ya cuando fue presidente a muchos que estábamos estudiando en línea y empezó a viajar a los diferentes lugares para preguntarnos a nosotros. O sea, yo tuve una reunión con él, éramos 10 y él ahí, preguntándonos cómo era el programa, cómo lo sentíamos, cómo íbamos, qué le cambiábamos, qué le poníamos, sí, qué nos gustaba, etcétera. O sea, él se abrió a preguntarnos todas esas cosas.
Y yo tuve una conversación con él muy bonita y esto, o sea, fue una plática así, de cercana con él y conocí al hombre y yo podía saber que era un hombre enviado por Dios, o sea, se sentía desde ese momento eso con él. Y después que ya empezó a crecer el programa y se volvió un programa que es ahorita un programa internacional, que llega a muchísimas personas, y luego ahora con su nuevo llamamiento como apóstol, y yo que lo escuchaba en conferencias constantes en BYU, deben saber los que no saben, se hace un devocional cada semana. Y muchas veces en esos devocionales se invita al presidente de BYU a Idaho, o cuando se hacen devocionales en BYU, pero también se invita al presidente constantemente de BYU. Entonces, él y su esposa discursaban de manera constante en esos años que fueron presidentes de la universidad y yo tenía la posibilidad de escucharlos y llenarme de ellos y su esposa y él de verdad tienen no solamente el espíritu para enseñar, sino también tienen el poder para hablar, porque viven el Evangelio, viven y enseñan el Evangelio. Entonces, son fieles seguidores de Cristo en rectitud. Eso yo lo puedo ver y lo puedo testificar desde mi lugar y también puedo testificar de Cristo, que Cristo es el que nos ayuda porque la parte de ser fieles seguidores de Cristo no solamente es a través de nuestro propio esfuerzo, sino viene a través de Cristo y de del poder habilitador, como lo enseña el presidente, el de Bernard, a nivel de Él nos habilita para lograr hacer eso. Hablando de él del Bednar, o sea, yo también lo he escuchado, él era presidente de BYU Idaho cuando yo estaba ahí. Y recuerdo haber estado sentada y escucharlo hablar y tener un sentimiento que me dijo, este hombre es un hombre de Dios, tal cual, como a los 2 años de eso, el siguiente apóstol. El poder de Dios de transformar a las personas y el vivir el evangelio y tratar de guiar, o sea, de seguir al Señor, es un poder que es palpable, que se siente, ¿no? Y yo creo que es algo bueno a lo que deberemos todos aspirar. Es un buen deseo de nuestro corazón llegar a ser seguidores de Cristo de la mejor manera posible, ser fieles seguidores de Dios. Y fíjate que cuando escucho a los apóstoles, a cualquiera de los apóstoles, el presidente de la iglesia, sus consejeros, siempre puedo sentir el poder que viene de Dios. O sea, sí lo puedo sentir. Y yo le digo de manera constante a mi esposo, es que yo quiero tener el poder de Dios. Para mí es importante saber que puedo enseñar con ese poder. Cuando voy a las escrituras a buscar, lo que dice es que necesitamos orar, como los hijos de Mosía, ¿no? Orar, ayunar, ser hombres y mujeres de sano entendimiento, trabajar en nuestros pensamientos, trabajar en nuestros deseos, lo que sería ser una mujer de sano entendimiento, estar refinando los deseos de manera constante. Yo de manera constante veo qué es lo que deseo, porque mis deseos hablan mucho de quién soy y quizá muchos de mis deseos no están bien ubicados, entonces siempre estoy como constante eh, Enfocándote. enfocándome en, a ver, mis deseos, ¿no? Constantemente como que los analizo, a ver, ¿dónde están mis deseos? ¿Dónde están mis intenciones? Y si esta intención no es la mejor intención para mí, ok, ¿cómo puedo cambiarlo un poco? ¿Y cómo puedo mejorar mis intenciones? Porque yo quiero que vengan deseos que estén alineados con la voluntad de Dios y no que vean, sean nada más mis propios deseos por, por ser mis deseos, nada más así. Me encanta, me encanta. ¿Qué te llevas o qué quieres agregar a esta conversación hoy? Yo creo que, aunque solo nos enfocamos en esta parte de la lección, yo creo que es una parte muy importante, la que no hablamos lo suficiente. Entonces me da gusto, me llena, me inspira el que hayamos podido hablar de esto. Me gusta la idea de checarme y pensar cuáles son mis deseos y el como autocalificarme, decirme, mis deseos no están ahorita no están cercanos a Dios, entonces vamos a reenfocarnos, vamos a ponernos otra vez donde deberíamos de estar para reconciliar mis deseos con los deseos de Cristo y con los deseos de mi Padre. Y es lo que me llevo del día de hoy. Sí. Y me hiciste recordar la escritura, ¿no? Que dice, antes de desear riquezas, tenemos que desear Las cosas de Dios. las cosas de Dios. Estamos movernos a desear lo de Dios primero. Ya que pudimos tener eso, entonces ya cualquier otra cosa puede llegar a nuestra vida sin ningún problema. Lo demás sigue. Y es otra forma Mm. quizás de decir que debamos centrar nuestra vida a Cristo. Hay muchas formas de decir la misma cosa, pero a mí me gusta esta
porque me hace ser introspectiva, ser un poco más introspectiva hacia adentro y ver realmente dónde estoy, conforme a mis deseos. Y fíjate que me llevo yo, me llevo que cuando tenemos deseos justos, alineados al Padre, tratando de vivir vidas justas, ser seguidores de Cristo, el Señor nos va a mostrar el camino, nos lo va a abrir y también va a abrir caminos que quizá no necesariamente nosotros pensábamos que eran los caminos. Como en el caso del Gilbert, por ejemplo, yo lo pienso y digo, bueno, a lo mejor él pensaba que era por acá, pero luego el Señor le mostró, no es por ahí, hijo, es por acá. Y Y, cumplo tu deseo, pero no es por ahí. así es, porque a lo mejor Sí. nuestros deseos no necesariamente son injustos, sino más bien es el Señor sabe mejor que nosotros muchísimo más. Y no solo eso, sino va a saber que puede a mí utilizarme, así como igual a Abraham. ¿No? Abraham terminó siendo, no solamente por su deseo, sino porque estuvo dispuesto a seguir a Cristo, terminó siendo un gran instrumento en las manos de Dios para crear una nación justa. Así es. El Señor sabe mejor que nosotros, que es lo que necesitamos. Entonces, confiar, tener fe. Cole, y antes de irme me gustaría como pensar, y pasó lo mismo con Abraham. Él tenía deseos justos y no, el Señor no fue así de, sí, mira, tienes ese deseo justo, ahí está, rápido, aquí está, todos tus deseos son concedidos. Todos sus deseos justos llevaron su tiempo, su proceso, hasta que el Señor le mostró la manera en que se los iba a dar. Y lo hizo esperar a él y a Sarai, ¿no? Los hizo esperar por mucho tiempo pero bueno, al final llegó la bendición, llegó lo que les había prometido. Entonces hay mucha paciencia, mucha fe en el proceso que te necesitamos ejercer. Sí. Sí, sí, pero eso no quiere decir que evitemos, ¿no? Nuestros deseos y que los servemos a Dios y que dejemos que lo que nos toca, lo que el Señor tiene para nosotros, nos llegue. Y gracias, Lilita. La próxima semana vamos a tocar un poquito más ese tema, ¿no? De cómo fueron surgiendo las bendiciones y cómo las bendiciones fueron desplegándose en la vida de Abraham. Así que gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Adiós. Ok, bye.